Bienvenido una vez más, como siempre, mi gente, al Patrón Show. Y como siempre, tratamos de llevarle lo mejor de lo mejor. Si no es que tratamos, no, le estamos haciendo llevarlo de lo mejor del entretenimiento en Roma, Italia. Señores, ustedes saben, esta plataforma es de todo el mundo. Aquí nosotros entrevistamos artistas, hablamos de gastronomía, cultura, un poco de todo. Bueno, para que le lleguen más la notifica sobre todo lo que nosotros tratamos, suscríbanse al canal y para que vean lo contento y el entretenimiento que le daremos en esta plataforma de YouTube, Instagram y Facebook. Bueno, vamos a presentarlo inmediatamente. Hoy nos encontramos con un artista, un personaje, bueno, tenemos de qué hablar de tanto, de la sabiduría y todo eso. Vamos a presentarlo. Él es Santiago Peñalosa. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Santiago? Wilson, el patrón, que nos conocimos de hace tanto tiempo. Intentamos... como dice el lobo. Estamos intentando hacer esa entrevista y muchas gracias, obviamente. Se ha proyectado de hace tanto tiempo y bueno, ahora se está haciendo factible y bueno, que venga a lo que venimos, maestro. Claro. Acá tenemos, fuera de cámaras tenemos un público maravilloso. Maravilloso, grande. No, yo siempre soy un poquito tímido de las cámaras, bueno, pero bueno, mandémosla adelante, La cámara no existen. Ah, no existen. No estamos. Cámara. Saludo al mundo latino, a la gente bonita, a la gente que le gusta la música, a la gente que le gusta la gastronomía, como dice acá el patrón, una cosa bonita. Bueno, Santiago Peñalosa, ¿con la S o con la Z? Peñalosa. Con Z. Ok, Santiago con Peñalosa. Z. ¿Cómo se pronuncia? Porque nosotros los latinos, la S y la Z la mencionamos. S, en Latinoamérica ZS es casi lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? A menos que estés en España, que dice Peñaloza. Peñaloza. No, lo que he encontrado de mi apellido es que en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Sí. No, por ejemplo, es así. En Ecuador con Z hay muy pocos y con S hay bastantes. Y por ahí en la historia un poco hablando, cuando surgió el internet, todas esas cosas, ¿no? Peñalosa. En España hay artísimos con Z, ¿no? Y empezamos a hablar con alguien, no sé, ya no me acuerdo porque son años atrás. Y con Z, los apellidos con Z, y bueno, hablaremos cosas. De todo un poco. Santiago, yo te conozco, vamos a decir, casi desde que yo llegué en Italia. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela mía estaba cerca del Coliseo, y yo me acuerdo... ¿Cuál escuela, por favor? Se llamaba Vittorio Feltre, pero yo te veía mucho en aquellos tiempos en la metro. En la metro, en Vía de Foro Imperial. Exactamente, en la metro, que te veía con el flauto, la zampoña, se llama. Y en esos tiempos te veía que tú pedías dinero en la metro. Sí, o sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama para esto? contar. A capela, ¿no? Se pide la contribución del público. Sí. Y menos mal que hemos tenido, porque habíamos muchos músicos también en ese tiempo, sí. Y la contribución del público, ¿no? Y en ese tiempo se medía, quien más hacía, o sea, es mejor. Entonces, algo así era. Y había en ese tiempo, en tiempo de la metro, me acuerdo, grandes instrumentistas rumenos, que son grandes también, rumenos, españoles, brasileros. Un poquito se me confunde el italiano con el español. No te preocupes, estamos en Italia, normal. Estamos en Italia, pero yo trato de mantener todavía mi léxico. Trato de ser, cuando es español, y cuando es italiano, trato de ser. Y sí, pues, toda esa cuestión, ¿no? Y en ese tiempo que yo te conocí en la metro, o sea, yo te conocí a ti, tú no me conocías a mí porque tú eras un artista. Parece que sí, ahorita me lo estás diciendo porque no... Tú eres un artista. El artista más, los fans, el público conocen al artista, el artista no conoce a su fan. Exacto. Sí. Y tú eres una de esas personas. Y háblame de ese proceso
desde que tú llegaste, ¿cómo encontraste la Italia? ¿Fue lo que te contaron? ¿Qué fue el proceso? ¿Por qué el artitaje? Uf, El pequeño proceso de artista. la historia es amplia, muy amplia, porque es toda una vida, inclusive son 30 años, 31 años que estoy acá. El proceso que voy a tratar de hacerlo lo más mínimo posible. O sea, en Ecuador, aprender la música, dirigirse a la música, venir a Europa y darse cuenta de que la música es valiosa, la comunicación, sobre todo a nivel cultural, una cosa maravillosa. Darse cuenta que hay que aprender el solfeo, después del solfeo, aprender la técnica de ingeniería acústica, todas esas cuestiones, ¿no? Ahorita le hago corto, obviamente. Y se me abrió un mundo en 32 años, en 31 años, perdón. O sea, un mundo de estudio, de aprendizaje, de la música aplicada a la psicología y viceversa, ¿no? ¿Qué sonido hace alegre a una persona? Lo aprendí acá. Una cosa bonita y un camino amplio que todavía toca seguir estudiando. Ahora, por ejemplo, qué sé yo, la musicoterapia, todas esas cuestiones, ¿no? Mi pregunta era más que todo, era que ¿por qué la dificultad tuya te llevó a cantar en la metro, en las calles, en todo esto? Más fue, mi pregunta quise decirte esa. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llevó? Que tú pensaste de Italia que iba a ser todo oro, que iba a encontrar el dinero en las calles. ¿Qué fue tu mentalidad y que no te encontraste como A ver, ocurre? tuve la suerte de dedicarme a la música. En cierta forma, Ujú. fue una cierta forma de encontrar el oro, como dices, ¿no? Ok. Una cierta forma, sí, sí pasó eso. Aparte de ciertas vicisitudes del ser humano, como yo, como tantas otras personas habrán tenido qué sé yo, su problemática de vida. Sí, en realidad me fue bien, digamos, me fue bien porque el hecho de que llegué acá, ejercer un tipo de trabajo que, soy sincero, Claro, no me gustaba, ¿no? No me gustaba, por ejemplo, el trabajo cotidiano, por ejemplo, cuando yo llegué era, tienes que ir a limpiar las gradas de acá, tienes que ir a hacer esto, tienes que trabajar con la señora por acá. y el que, Trabajos respetuosos, claro, siempre lindos trabajos y... Pero algo no me gustaba a mí, algo me decía, ya que, ya, tú eres una persona que no eres domable, o sea, tú eres independiente. parece que Y me te- estás conociendo desde hace años. Porque no me gustaba y digo, a ver. Y por ahí alguien me dijo, un pariente me dijo, si vos te gusta la música, bótate a la metro, dice, alguien hay por ahí. claro. Entonces yo cogí mi quena, me acuerdo, cogí la quena. ¿La quena qué es? Es un instrumento de bambú con Sí. seis huequitos, siete notas. Ajá. Y empecé a tocar en la metropolitana, empecé yo realmente. Ok. Empecé a tocar y la verdad sí, pues resultaba. Seguramente no se ve si me ven ¿Cuánto, cámaras. cuánto, En el cuánto, bolsillo. cuánto En el hacías bolsillo tú? representaba, ¿no? Por ¿Cuánto, ejemplo, cuánto para hacía entonces más o menos? había la lira, me acuerdo en ese entonces, Sí, sí, ¿no? exacto. A ver, no me acuerdo bien, pero era como decir ahora hablamos de euros. Por ejemplo, la hora cuesta 10 euros la hora de trabajo Sí, normal. ok. En cierto campo, obviamente. Ajá. Yo venía con 30 euros Wow, la una hora. hora. Una hora venía con 30 euros y ahí empecé, pues, ¿no? De ahí, y ya vine con la cuestión de la música, la pasión, que era la pasión mía. Sí, Y me di cuenta que en Ecuador era un hobby. Aquí vine o sea, me dio, digo, tengo que estudiar música. claro. Y estudié música. Un amigo argentino, eh, Mauro Talarico. Mauro Que ahora Talarico. reside en Francia, sé que reside en Francia, Ok. gran músico, egresado del conservatorio. Me decía, Santiago, tú tienes que aprender eso porque vos vas para este lado, me decía, ¿no? Uy, yo tendría que contar tantas cosas.
No, pero sobre todo esto es muy interesante de tu vida, pero tú en esos tiempos, en tu vida que ganaste dinero, bueno, vamos a decir que ganaste, si no era, ganaste dinero, siempre vamos, entre comillas, era mendigando, porque tú te la ganabas con tu No, talento. no. Es cierto que existe la cuestión, ¿no? Para muchas personas de la forma de pensar, Ok, dice mendigando. Pero cuando se convierte en una cotidianidad, es un trabajo. es un trabajo. Y para hacer un trabajo tienes que tener la habilidad y tienes que, o sea, el arte, bueno, en ese caso sería la pasión, el cariño de hacer eso. El cariño de hacer eso y obviamente el pan cotidiano nos llevaba a la casa con eso, ¿no? Con el resultado de... Entonces dije, tengo que aprender esto, tengo que estudiar, tengo que perfeccionarlo. Y resulta que se amplió la cuestión. Una cosa es la música, bendita música y toda la sabiduría que hay atrás de la música. Y, y después se amplió al campo del dominio de la acústica, la ingeniería acústica, las frecuencias. Las frecuencias, como ahorita, por ejemplo, tienes un bonito estudio, está insonorizado, no se escuchan ruidos externos. Dice, ¿cómo? O sea, yo quiero grabar una guitarra. Grabo una guitarra. O sea, Soy músico. Pero después supe que para grabar esa guitarra hay una técnica de microfonaje, hay una técnica de señales que hay que mezclarlas. Sí, sí, sobre todo con otros instrumentos, la ingeniería acústica. Exacto. Y sin darme cuenta, me acuerdo que andaba enamorado y la historia normal, ¿no? Andaba enamorado y decía, y para no acordarme de esta muchacha que me en cierta forma no me correspondía, ¿qué hacía? Me dediqué a leer los libros de ingeniería acústica. Técnicas de grabación, en qué soporte grabas, qué sé, una grabadora, en una grabación a cinta, la cinta magnética que había antes. Sí, antes, claro. Antes había la cinta magnética, ahora es todo digital. Y etcétera, etcétera. Como te digo, el dominio del sonido. En ese tiempo también, tú sufriste cuando estaba haciendo el artista en las calles, tú sufriste también algunas cosas de racismo, o sea... Bastante. De parte, de parte de los italianos, o eran... A ver, la cultura italiana tiene su forma, pero el problema, y prácticamente me estás abriendo una puerta bien bonita. Uh-huh. Del italiano en sí no, pero de la autoridad. Las autoridades, las personas que sí, con el uniforme. Con uniforme pensaban dominar y he tenido bastantes problemas con este tipo de individuos, digámoslo así, porque tienen el uniforme y pensaban o se pegaban con el más débil, en ese caso, un grupo social que éramos músicos, que igual a su debido tiempo supe, ¿no? Que era una clase social, acá se decían saltimbanqui y todas esas cosas, y tenían ciertas formas ante la ley, tenían ciertas formas, les daban ciertos puestos. Poco a poco fui aprendiendo esas cuestiones, ¿no? De pedir permisos en ciertos lugares. En otros lugares no te daban, no había esa ley. Ah, ok. No había. De poder acceder o sea, a cierto nivel, digamos, ¿no? Como por ejemplo, en la metropolitana no había esa autorización. Para tocar en ciertos lugares había la autorización, pero era limitada. Había tantas cosas, maestro. Tantas cosas. Todavía conservo como recuerdo las autorizaciones, las solicitudes para ir a trabajar en los comunes. Afuera era más bonito, por ejemplo, cuando llegaba a Génova, bajaba, qué sé yo, a Calabria, ciertas experiencias en Calabria, mamá mía. ¿Cuánto tú crees que el pueblo italiano sea racismo? De 1 a 100 más o menos. De 1 a 100, a 10, que es lo mismo equivalente. Es lo mismo, a escala. De 1 a 10, pongámoslo de 1 a 10. De 1 a 10. A ver. Mira, depende con quién estás hablando. No, porque hay personas muy cultas. Sí, no, hay personas muy cultas, no tienes radio. Pero si hablas con el pueblo. Con el pueblo. Con el pueblo, a veces te encuentras con ciertas personas
muy particulares, que a veces no se dan cuenta Ni ni ellos de lo que mismos. hablan a veces, ¿no? ¿Cuánto crees? Y... eh, Estoy sin pensarlo. No lo piense, tiene que ser No, a mí me gusta pensar un realista. poquito porque tampoco Tiene quiero que ser, ofender, ¿no? no, tiene que ser realista. La Yo razón puedo, si sería, tú la me razón dices la sería, por misma ejemplo, de uno pregunta, a yo te 10 lo diría. el pueblo en sí, tal vez, también acá hay, digamos, las clases sociales también hay, existe aquí en Claro, Europa, sí, existen las clases sociales. claro. Entonces hay clases sociales que lamentablemente no tienen la información, o no buscan, o no la quieren, no sé cómo decirlo, ¿no? Ujú. Entonces reaccionan, se comportan de cierta manera y que dale 2, 4, 2-4, bueno, lo mismo. 3, ponle No, ahí. 3, sí, lo mismo que yo había pensado. Pero igual sucede, cuidado, Sí, que también sucede. de Sucede un en 10%, Ecuador. el 3% de... Sucede en Ecuador también, ¿no? La gente No, culta exacto, aprecia. exacto. La gente culta aprecia. La Era- gente que Es racismo. por una u otra manera no tiene la información justa. Lamentablemente no sabe apreciar ciertas cosas, ¿no? Ok, tú dices que el 3%, el 3, 3 puntos. el 3 de 10 Tres puntos. son racistas. O Te sea, digo la yo verdad, en el sentido ese es mi negativo. pensamiento Negativo, ¿no? también, ese es mi Negativo, ¿no? pensamiento. Yo no he tenido tanto, no he tenido ese sufrimiento, esa agresión sobre mí tanto, quizá porque me ven a veces blanco, quizá, pero a veces cuando yo he notado que estoy con los paisanos y con gente de mi propio país. Ya me Lamentablemente mezclan y ya hay. más de la autoridad lo he tenido. Yo sí, De la lamentablemente autoridad y sí. no solo, a veces también de gente común también. Sí, sucede, la gente común, o sea, responde, tiene esa forma de pensar, ¿no? Ujú. ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué se puede hacer? Bueno, Bueno, yo he aprendido a no hacer caso. Bueno, el 3% de los italianos es racista. Vamos a afirmarlo ahí. Sí, Ahora, tiene sus problemáticas de racismo. ok. Pero no quiero decir que No, solamente el no, pueblo no, no, italiano, ¿no? no. Si vamos a Ecuador también En somos un todas las poquito partes del racistas. mundo, claro, Sí, en en todas todo las el lado partes existe, ¿no? existe. Eh, Depende de una forma, cómo la ves, cómo la piensas, qué información tienes. hay- eh, Se ha estudiado un poco de filosofía, se ha estudiado un poco de, qué sé yo, Marx, has leído es Marx, que has es leído culto no lo piensa, Dostoyevsky, yo si has entiendo. leído, ¿no? El que es culto no lo piensa, es racismo. No, Y no el que existe. tiene tanto trabajo tampoco, porque No, tiene no. tanta cosa que hacer que no Que se no se puede dedica a esos jugar pensamientos. esos pensamientos. Es así, es así. Por lo tanto, Eh, ¿quién habla de esas cosas? Como puede ser el racismo, como puede ser la envidia. ¿Quién le pone? O tantas cosas. O sea, ¿quién pronuncia ciertas palabras? Es porque ellos piensan así. Eso es lo que digo yo. ¿No? Santiago, ayer tuvimos una bonita conversación fuera de cámara, donde tú me dijiste de tu vida, que pasaste por un proceso, bueno, todos hemos pasado por alta y baja, Sí, sí, sí. no sé en qué tiempo, ¿cuántos años tú tienes en Italia? 31 años. 31 años. 31 años cumplo en este diciembre. Bueno, es lo mismo que yo tengo en Italia también. En este caso, tú me dijiste una cosa bonita de tu vida, o sea, bonita, trágica, donde tú me dijiste que pasaste, estábamos hablando de un amigo de nosotros que tenemos en común, donde tú me dijiste que yo te dije, este señor está pasando por una dificultad que es Balbón. Tú me dijiste también que tú pasaste por un proceso como ese. Sí, también, sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo caíste en esa depresión? exacto, porque no sabía, o sea, por ejemplo, uno piensa que uno va normal, ¿no? Ok. El pensamiento, el razonamiento dice, yo estoy bien, ¿no? Pero sin embargo, el pensamiento de uno no te deja ver que estás yendo un cierto ritmo, a una cierta dirección. Ujú. Sí, yo caí en esa cuestión, sí, tuve un problema, aquí dicen, ¿cómo se dice? No sé, en Ecuador ya no me acuerdo cómo se dice en español. Eh, Aquí en Italia se dice barbón. Barbón, sí, Sí, o sea, el un Barbón, sí, mendigo, uno que cae, que se queda en la calle, queda un durmiendo. mendigo, un mendigo, un Un mendigo. mendigo, Se dice mendigo. exactamente. Pero no sabía qué es lo que me pasaba. Y aquí debo agradecer a una persona, ahorita no pronuncio el nombre de esa persona, por respeto a ella, porque más que todo no sabe que a veces ciertas Claro, cosas no se decir, no, pero en público no no se puede. sé.
Hay que pedir autorizaciones también, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Sí, me ayudó bastante y cuando salí de esa cuestión, incluso se pierde la familia. ¿Cuál fue se pierde la familia. No, yo tuve un problema de alcoholismo fuerte. Y tu reacción cuando tú dijiste, salí de esto? O sea, ¿cómo te diste cuenta que tú estabas en tu depresión, que estaba, entre comillas, haciendo lo mal hecho? No lo estaba haciendo, pero era tu depresión, que tu cerebro no sabía. Cuando acepté que el hecho de, por ejemplo, la tristeza, estar siempre triste, y conversar con esta persona que te digo, y salir y decir, mira, hablemos en este caso, con un psicólogo. Y cuando ese psicólogo me dice, no es que estás tomando, dice, tú tienes un problema, me dijo, ¿no? Obviamente con mi forma de pensar, yo decía, no, o sea, ¿cómo es la cuestión? Digo, o sea, yo tomo porque me gusta. Puedes conversar unas conversas, dice, mira, tú tienes este tipo de problema, veamos. Incluso en los resultados me decía, ¿cómo es que me decían? Una forma de obsesividad ante esas cuestiones. Y razonando un poquito, diciendo, yo quiero esas cosas así, y así tienen que ser. Yo quiero esas cosas acá, una relación, una conversación, y si alguien no comenta o no conversa de cierta forma, yo me venía de pensar, o sea, ¿cómo esa persona no entiende cuando las cosas deben ser de una sola manera, ¿no? Las cosas reales. Y ahí poco a poco fui aceptando esa cuestión de obsesión. Y fui saliendo despacio. Claro, se necesitó tiempo, unos 6 años. Pero tú cuando tuviste tu depresión fea, en este caso, ¿te drogabas? Sí. Ok, entonces seguramente esta era la razón que tú... No creo. Era una cuestión de pensamiento, de razón, de historia incluso. El hecho de consumir psicotrópicos simplemente era una forma de escape a cierta forma de pensamiento. Por lo tanto, no era un problema. Incluso ahora ya no lo hago, ¿no? Claro. Será porque habrá madurado también, seguramente. Hace parte de la madurez. Pienso que viene con la experiencia, viene con el tiempo. Hay personas que mueren de 80 años y todavía no son maduras. Depende cómo vives, cómo ves la vida. Qué sé yo, por ejemplo, el divertirse. Para la mayoría de personas, divertirse, dice, no, está mal, vive siempre divirtiendo. Sí. Estamos en una era en la cual se vive la vida, ¿no? Claro. Ahora han cambiado muchas cosas. Muchas cosas, ya, por ejemplo, antes, qué sé yo, la diversión. La religión ya no domina como antes ahora, ¿no? Ya no tienes que hacer... por ejemplo, yo lo que hago ahora es, trato de estar bien, con mis amigos, con mi familia, solo, tengo que estar bien. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 4 hijos. Ah, wow. 4 hijos, ya son grandes. ¿Están en Italia? Sí, son nacidos aquí, sí. Ah, ok. Tienen la mentalidad de acá y obviamente dicen, no, yo no voy a Latinoamérica. Así dicen. Santiago, también en esta cosa, tú tienes mucho conocimiento, me imagino, de la política social y sobre todo la información que una persona puede adquirir o puede dar tus informaciones sobre algunas cosas. Y en realidad hay tantas cosas, tan problemáticas a nivel social. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí en Italia, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, dale el 5 por 1000 a los niños de África. Y ahora tenemos el fenómeno, no ahora, desde siempre, que vienen los negritos, sí, la gente de color. Yo no estoy faltando respeto con eso. No, absolutamente. Respeto mucho a esa gente, claro, trabajadora, con sueños. La forma que se expresa, ¿no? Las palabras. Vienen los negritos, la gente africana, y puedo hablar libremente, ¿sí? Claro, ¿no? Y vienen acá y... Puedes decir todo lo que te dé tu los italianos dicen, no, ayudemos a los negritos con el 5 por 1000, dona
el costo de un café, claro, €1 al día para salvar a esos negritos. Y esos Sí, negritos sí, después vienen cuando son grandes, vienen acá y aquí dices, questi negri di merda. Me parece contradictorio, ¿no? claro. Me parece O contradictorio sea, esa cuestión. ellos lo ayudan, pero también después lo insultan, entra Después racismo. vienen. Te puedo decir Sí, una sí, sí. observación. La mayor parte de los italianos, racismo, a donde su ventre es racismo, son los antiguos, o sea, los que tienen ya superior. Puede ser, La puede ser. mayor parte de los que tienen Puede ser, puede ser. mayor ya, que son de 60, de 60 para arriba, ya Sí, son sí, creo la que sí. mayor parte. Ahora esperemos son. que La nueva generación lo es, pero está cambiando, mucho de sí. menos. Está cambiando ya en Italia. El Internet ha hecho bastantes cosas, Bueno, fueron uno de Para los primeros quien, inmigrantes sí, también. el Internet ha hecho bastante para quien busca información. Para quien busca otras cosas, qué pena, ¿no? Que se pierde, porque ¿quién quiere aprender? Antes mismo, o sea, las bibliotecas, sí, iba a leer, a estudiar, a informarse en vez de estar perdiendo el tiempo en banalidades, ¿no? Internet ha hecho los telefoninos, esa cuestión. Ahora, bueno, yo hablo porque me estás preguntando de historia, el tiempo, mi historia, por ejemplo, no había, ¿y qué se hacía? ¿Quién iba a investigar las cosas? Comprarse un librito, ir a la biblioteca, dedicarse el tiempo a eso, ¿no? Como estamos hablando de esto del futuro, se dice que en el futuro el ser humano va a viajar a Marte. ¿Qué tú piensas de los ovnis? ¿Tú crees que eso existe? Mira, Wilson, me estás preguntando, te estás metiendo en un campo que... Ahora, yo adoro el discurso que vamos a abrir ahorita, yo lo adoro porque Dios, el futurismo en base a tecnología, la inteligencia artificial. Sí. Hace poco estaba conversando espérate, no me acuerdo. Eso es filosofía pura, ¿no? Sí. Dice, ¿cómo es posible que el ser humano invente la inteligencia artificial y pretende que la inteligencia artificial sea perfecta cuando el mismo pensamiento humano es imperfecto y se equivoca? Por lo tanto, ¿cómo puede un pensamiento erróneo, equivocado, producir una inteligencia perfecta? ¿Cómo? ¿Repite? Lo escuchamos después en la grabación, sí, no, maestro. Absolutamente, no, pero quise... Es una contradicción a nivel de pensamiento. Una forma de retórica, ponle así, ¿no? Es un poquito particular esa forma de pensar. Bueno, aquí estamos los amigos fuera de cámara, un amigo que tiene, detrás de cámara, el público. El público tiene que salir un momento a comprar un poquito de agua de cebada. En este caso, como dijiste de los ovni, es un campo muy amplio. Se dice los americanos nunca habían negado, o sea, habían negado hasta ayer, por decir, que no existían los extraterrestres. Mira, yo te lo han admitido. Yo te puedo decir una cosa que está más arraigada a nivel social, a nivel mundial, pero no lo interpretan desde este punto. Mira, yo te podría hacer... ¿Quién fue que a Moisés se le presentó? ¿Quién era en ese tiempo? A Abraham, en ese tiempo, que bajaron del cielo. Sí. Bajaron del cielo, se le presentaron, uno de estos personajes, Abraham, Moisés, dijeron, yo vi la casa de Dios, dice, para nosotros es Dios. Pero en realidad, ¿quiénes eran? ¿Quién era esta cuestión? Yo sé que a mucha gente estos diálogos no les va a gustar. No les va a gustar. Se habrán fumado algo raro eso. Mira, se puede decir tantas cosas al respecto porque la pregunta específica... O eran mitos también. Ahora se puede hablar de mitología porque ha pasado tanto tiempo. Pero en ese tiempo no había... O sea, cualquier cosa que era extraña venía... Incluso en ese tiempo el trueno era Dios. Sí. El volcán era Dios. Un ser con ciertas habilidades lo que venía considerado Dios. La tierra era Dios.
Y sucedieron esas cuestiones. Bueno, yo algo sé al respecto. Okay. Porque me ha gustado informarme en este campo, ¿no? He seguido investigando. Obviamente no puedo hablar de esas cosas con quien quiera, porque como te digo, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, el islamismo, no aceptan. O sea, el hecho de que una persona nace, adquiere la información y después se queda así. Ese es un problema grande que tiene esta humanidad, según yo. Sin faltar, no quiero faltar el respeto a nadie. Claro. Es como yo lo veo. Esas cuestiones me han llamado bastante la atención. Y no sé cómo, no sé si es, o sea, no quiero caer en el error de tal vez de hacerme el grande, ¿no? Pero no sé cómo, pero avanzo a entender yo esas cuestiones. Y de muchacho, yo también era religioso, de joven, hasta los 20 años. Pero me preguntaba esas cuestiones. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son los ovnis? ¿Quiénes son estos seres? Y acá he estudiado la música, la ingeniería acústica, pero también me he dedicado un poco a la metafísica, me he dedicado un poco a la ufología, inclusive, como dices tú, ufología, el famoso fenómeno de Roswell y tantos fenómenos. Veamos a dónde se llega, porque no se ha dicho la última palabra, porque el ser humano dice de saber, pero no sabemos nada. Lo que sabemos es, vivimos en un planeta que si le vemos a nivel universal, a nivel de espacio, es una cosa tan chiquitita. Y aquí en esta cosa tan chiquitita se habla de guerra, se habla de enfermedades, se habla de cualquier cosa que te venga a la mente, que le surge a la mente, a cualquier persona. Mira, podemos poner una persona y ¿qué pensamientos tiene? Y en base a eso vive. ¿Y cuánto significa esos pensamientos a nivel universal? Tal vez nada. Santiago, me dijiste que, bueno, para ya concluir esta hermosa entrevista, me dijiste que tienes hijos, que tiene, bueno, no sé si tiene mujer o no. Bueno, al momento soy libre. Bueno, no. te está promoviendo para... Pero eso sí tiene que ser una... O sea, a ver, te digo, perdón, aprovecho un paréntesis claro. de esta pregunta, ¿no? Sí, tengo hijos, nunca me he casado. Exacto. Nunca me casé. ¿Qué tal te llevas con tus hijos? Sí, relativamente bien. Okay. Eso está más con la madre, ¿no? Sí. Y obviamente, como se puede notar, yo tengo esa forma de pensar. Entonces, darles la información a los hijos, inclusive, es un poquito particular. Sí me han seguido un poco. Incluso son un poquito, ¿cómo se dice? Cómo se llevan con sus amigos, ¿no? Siempre sí. Están un poquito... un paso más, digamos, ¿no? Tú eres un padre de eso, de lo que te trata como un amigo con tus hijos. Yo quiero que mis hijos sepan. Y yo quiero que mis hijos tengan la información. Ok. No, pero a nivel de rapporto con ellos que tú tienes, sí, bueno, te llevan bien, sí, bien, sí, ok. Sí, sí. Aparte de esto, no vivimos juntos, pero nos encontramos. Lo importante es que te lleve bien. Sí. ¿Qué consejos me estabas dando con la mujer, que lo que tú estabas diciendo, que era que está soltero y sin compromiso en estos momentos? A un cierto punto llegué en que, o sea, las leyes, el pensamiento, como decían antes, el pensamiento, sí. Nacemos y lo que hay, eso cogemos, la religión, la familia mismo, los padres, qué información tienen los padres, mamá, papá, los abuelos, los tíos, y todo ese círculo, ¿no? Sí. Todo el círculo familiar. Entonces, de niño uno aprende, dice, y piensa que eso es. No, esa es la vida. La pregunta mía era otra, A eso voy. Entonces dice, no tienes que casarte, tú tienes que ser así. Y si yo no hubiese sido curioso, incluso de romper esos esquemas, ahí dije, yo no me caso. ¿Por qué? O sea, aparte de que si me caso, el dinero siempre está. Y si me divorcio, el dinero siempre está. La religión y todas esas cuestiones, ¿no?
un momento decía, yo no me caso. No me quiero casar. Y sí, disfruté de la vida normal, una compañera, unos hijos. Y después, bueno, tantas cosas también me han pasado. No soy santo, Okay. no soy santo. ¿Qué? Me han pasado cositas. Pero ahora en tiempos modernos, ahorita como ahora, ¿no? Sí. Te casas, después pasa el tiempo, empiezas a discutir, se rompe la relación. Bueno, yo soy, digamos, una cierta forma libre, un poco anárquico, inclusive a nivel de las leyes. ¿Y la libertad te gusta? Sí, bastante, bastante. Bueno, ya lo dijimos, estás soltero y sin compromiso. ¿Qué consejo tú le puedes mandar a una mujer en general? Un consejo tuyo que te salga... Que sea natural ella misma y que no se cree los problemas de dominio o de ahora, por ejemplo, por ahora, está bien, si ya no funciona una relación, caballero nomás, tranquilo, no pasa nada, la vida sigue. Ahora con esto de las mujeres, la igualdad de género, ojalá que, así mismo como en su tiempo el hombre trabajaba y ponía y llevaba el pan a la casa, si quieres hacer la igualdad de género, trabaja, cómprate tu casa, y si es que quieres a un hombre, manténlo también. Así como ha hecho el hombre. Y bueno, no se hable de guerra porque la guerra no debe ser, pero digamos una metáfora, el hombre hizo guerra, la mujer también haga guerra y invente cosas, sin faltar respeto a nadie, obviamente, a ninguna mujer. Una mujer siempre bonito, como para las mujeres, los hombres somos bonitos, lindos, hermosos. Aquí la cuestión es saber vivir esta vida tanto se puede aprender, pero el tiempo es corto. Ya la mujer, como estaba diciendo tú antes, ya la mujer, cuando el hombre lo ha mantenido por toda una vida, y ya la mujer como ahora tiene un buen trabajo, que a veces ganas más que el hombre, la mujer a veces se engrandece en esto y humilla a veces el hombre también. Qué pena que la humildad es lo primero en un ser humano. A ver, todo puede ser en la vida. Pero si cada ser humano, cada individuo respeta al otro, para empezar tiene que amarse a sí mismo. El amor a sí mismo. Si uno se ama, mira, a todos los religiosos les digo así. Han habido los mandamientos que antes de los gentiles, a nivel de Biblia, del Pentateuco, el Viejo Testamento, eran cientos de leyes, que incluso el individuo tenía que caminar con una estaca, un pedacito de madera, ¿no? Apuntado, era una ley, una regla. En ese tiempo no había el baño, no había el WC, el buchí, el váter. El baño. Entonces, la toilette, como lo tenía que hacer un huequito. Okay. Tenía que hacer un huequito, hacer las necesidades y tapar. Sí. Había esas leyes. No, yo quiero preguntarle a un religioso si ha leído eso. Eso era ley. Era una regla de cívica, una ley cívica. Okay, una regla cívica. Porque no conocían el baño en ese tiempo. No había. Yo te estoy hablando de miles, de siglos atrás. Exactamente, ya. Ok. Ahora. Es normal. Entonces, la cuestión es, si esas reglas hay que mantenerlas. La mujer, el hombre, primero es el respeto. El respeto ante sí mismo. Las leyes, los mandamientos ahora son 2 los mandamientos. Primero fueron todas las reglas que te digo, ¿no? Después fueron 10. Para quien sabe, ahora son solo 2. Y quien cree en Dios, ¿no? Dice, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no le robas, no le mientes y todas esas cuestiones, ¿no? Punto.
Si se respetaran esas cuestiones, fácil sería, pero lamentablemente los pensamientos vienen tantas cosas, ¿no? Cada individuo tiene su forma de pensar, piensa que una persona pasa, le mira y dice, "Ve, se me está mirando mal". Esa persona ni siquiera sabía por qué miró, pero a mí me viene ese pensamiento, no a mí, digamos, ¿no? Sí, a mucho. Y qué pena que ese pensamiento me vino a mí. En cambio, dominar ese pensamiento, ¿por qué no? Quitar ese pensamiento. Sería una buena cuestión, la meditación, todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, Santiago, ya hemos hablado bastante. Ahora quiero conocer otra cosa. ¿Por qué el look de que yo te conozco, ese look con esa barbita de chivo, ese pelo así como indígena, tú siempre lo has usado? Mira, explícame. a ver, cuando era muchacho, me gustó la música. Yo quería tener el pelo largo por música. Ok. En mi tiempo en Ecuador no se podía. O sea, iba al colegio diciendo, córtate, pareces mujer con ese pelo largo. Es esa cuestión, ¿no? De compórtate, sí, es así. No te daban esa libertad de ser quien eres. Exacto. Pero a nivel religioso. Yo tengo una bronca con la religión. Yo le tengo una bronca porque es la primera causa. O sea, te castra, la religión te castra. Pero bueno, aparte de eso, al momento. La familia mismo, o sea, no, peínate, ¿cómo es eso? Cuando vine acá a Italia, la primera cosa que hice, dejarme crecer el pelo. No sé por qué, en realidad no sé por qué. La música y algo natural dentro de mí que... Claro, y es lo que te gusta a ti. Si a ti te gusta... Me dejé crecer el pelo. Si a ti te gusta tener tu pelo largo, una cosa era que una te cuestión gusta, innata, una cuestión natural. Si te critican, allá ellos. Allá ellos, no. Qué pena que ellos piensen así, que se frustren con esa forma de pensar. Cuando el ser humano es libre de ser, de expresar, de exteriorizar el ego de manera linda, ¿no? El ego que sea para bien. No como se le mata al ego porque es dañino. No, hay que saber pensar. Hay que saber dominarse. El etéreo, incluso los pensamientos pueden ser demonios, inclusive que vienen a la mente. Hay que saber dominarles. Maestro, como me dices, el tiempo es corto. El tiempo es corto, exactamente. Podríamos hablar de tantas cosas. Y sabe que el tiempo de esto también es rápido, un poquito así, habrá otra ocasión de con mucho hablar gusto. Y, sinceramente, a mí me gustaría. No, tenemos que hablar porque veo que tú eres una persona curta. Yo espero que... Hay gente que sabe más. Yo espero que no te hayan fumado nada antes de venir aquí. No, yo sí, soy sincero. Una cervecita con unos amigos. Okay, pero nada de fumo. No. Okay. Sí, antes, como te dije. Antes sí, ok. Pero nunca fue... como, no sé cómo se dice, un vicio o algo que después produjo tal cosa, al contrario. Era para engañar un poco la mente. Sí, para detener la mente porque mi mente es loca, ¿no? Entonces, un poquito me tranquilizaba para ir a dormir, un poquito... se puede hablar de cualquier cosa, claro, aquí no, libremente. Sí. Un poquito de hierbita, y me iba a dormir, tranquilo, así, al contrario. Para mí siempre ha sido un relax. Okay. Nunca me ha causado problemas. Ha visto que ya es legal. Ya la marihuana. Mira, le han quitado alguna otro vitamina, campo, pero ya es legal. Otro campo que se puede hablar de tantas cosas. O sea, ¿por qué es ilegal cuando es natural? La religión, la misma religión. Mira, yo te digo, yo le tengo bronca a la religión, pero a la política también le tengo bronca. ¿Cómo es posible que una cuestión natural que Dios ha puesto y cuál político, sí, un poco de la historia de esa cuestión de la cannabis y quién puso, algo sé. Algún momento vamos a hablar de eso. ¿Y por qué es ilegal? ¿A quién le conviene que esto sea ilegal? Bueno, ¿sabe en qué vamos a dejar esto? Esto continuará. Continuará, maestro, porque aquí tenemos que hablar de muchas cosas. De la música, de los grupos famosos, de gente que busca la música aplicada a la sociedad, a la psicología, la sonoterapia. De tantas cosas podemos hablar, maestro. Esto continuará. Y esperemos que al público le guste. Claro. Un saludo a toda esa gente linda que le está siguiendo. Mándale un saludo. Estoy saludando
En este caso nosotros estamos aquí, buenas noches, en el mundo será buenos días, buenas tardes. Ahora estamos a nivel universal, en pocas cosas. Alguien dijo, buenos tiempos a todos. Para no decir buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenos tiempos a todos y que les vaya muy bien. Y disfruten esa vida, es una sola, es corta para estar sufriendo por banalidades. Disfruten esa vida. Gozan de su familia, de su tiempo, en su tiempo libre. Pensamientos bonitos. Gracias, Wilson, por este momento, por Santiago por esta ocasión. Ok, Santiago Peñalosa, muchísimas gracias. Gracias a ti, maestro. Muchas gracias.